por gracia de Dios, otra vez podemos juntarnos un ratito. Sabes que días atrás me acordaba de algo y lo busqué, y era una vieja homilía del Papa Francisco, que había titulado "La Iglesia no es una ONG". ¿Y te has dado cuenta? ONG, escuchamos por todos lados, la ONG, la ONG. Y dije, voy a averiguar qué es una ONG. Y como siempre, está el mataburros. Entonces busqué, ¿qué es una ONG? Por si no sabías, mira. ONG son las siglas de organización no gubernamental. Tras este nombre genérico se agrupan todas aquellas entidades que cumplen estas tres condiciones. Cumplen fines sociales, fines humanitarios y no tienen fines lucrativos, es decir, no buscan ganar dinero. Eso es una ONG, una entidad que no busca ganar dinero, sino que tiene un fin social o humanitario. Bueno, esto, dijo el Papa Francisco, no es la Iglesia Católica, no es una ONG. Esto, el Papa, ¿por qué dijo esto? Él se basó en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, del versículo 7 al 9 y del 12 al 13. Y allí dice lo siguiente: Jesús iba predicando por todos los pueblos de esta región. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que fueran con calzado corriente y con un solo manto. Fueron a predicar, invitando a la conversión. Echaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos con una unción de aceite. Basándose en este evangelio, el Papa decía lo siguiente: la Iglesia debe anunciar el evangelio en la pobreza, y quien lo anuncia debe tener como único objetivo aliviar la miseria de los más pobres, sin olvidar nunca que este servicio es obra del Espíritu Santo y no de fuerzas humanas. Curar, levantar, liberar, expulsar demonios y después reconocer con sobriedad: he sido un simple obrero del reino. Esto es lo que debe hacer y debe decir de sí mismo un ministro de Cristo cuando pasa a curar los muchos heridos que esperan en los pasillos de la iglesia, hospital de campaña. Y el Papa se queda pensando en algo, en qué Jesús dio como característica de aquellos que iba a enviar a predicar la buena nueva. Como decía, les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que fueran con calzado corriente y con un solo manto. Entonces el Papa dice: el Evangelio debe ser anunciado en la pobreza, porque la salvación no es una teología de la prosperidad, es solo y nada más el feliz anuncio de liberación llevado a todo oprimido. Esta es la misión de la iglesia que cura, que cuida,
¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos heridos? Nos dice el Papa. ¿Cuánta gente que necesita que sus heridas sean curadas? Esta es la misión de la Iglesia: curar las heridas del corazón, abrir puertas, liberar, decir que Dios es bueno, que Dios perdona todo, que Dios es Padre, que Dios es tierno, que Dios nos espera siempre. O sea que el Papa nos recuerda que Dios está esperando que volvamos a Él. Y el Papa, no obstante decirnos esto, nos advierte algo muy importante. Dice el Papa en esta homilía: desviar de lo esencial este anuncio abre al riesgo de tergiversar la misión de la Iglesia y se vacía de lo único que cuenta: llevar a Cristo a los pobres, a los ciegos, a los prisioneros. Es verdad que tenemos que ayudar y hacer organizaciones que ayuden en esto. Eso sí, porque el Señor nos da dones para eso. Pero cuando olvidamos esta misión, olvidamos la pobreza, olvidamos el celo apostólico y ponemos la esperanza en estos medios, la Iglesia lentamente se desliza a una ONG y se convierte en una bella organización, potente, pero no evangélica, porque le falta ese espíritu, esa pobreza, esa fuerza de curar, nos dijo el Papa. Porque solamente la palabra de Dios, hermanos, sana, libera, cuida. Y por eso no debemos de dejar de recordar en cualquier misión que el Padre nos está esperando. ¿Lo pensamos? Dale. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Vayan por todo el mundo y compartan el Evangelio. Vayan por todo el mundo y compartan el Evangelio. El Señor, nuestro Dios, ha resucitado. El Señor, nuestro Dios, ha resucitado. Ahí donde tú vives, ahí donde trabajas, ahí donde compartes, ahí está el Señor, mi pastor, su vida entregado. El Señor, mi pastor, su vida entregado. Ahí donde tú vives, ahí donde trabajas, ahí donde compartes, ahí está el Señor, nuestro Dios, ha resucitado. El Señor, nuestro Dios, ha resucitado. Ahí donde tú vives, ahí
todo el mundo y compartan el Evangelio. El Señor, nuestro Dios, ha resucitado. El Señor, nuestro Dios, ha resucitado. Aleluya, 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 aleluya. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. El Papa Francisco, el que guía la Iglesia, nos dijo: la Iglesia no es una ONG. Lo dijo hace rato, allá por el 2015, pero parece que como ve que por allí tergiversamos las cosas, en la catequesis del 18 de septiembre de 2019 vuelve a darle otra rosca más al tema, diciendo: los proyectos humanos sin la firma de Dios fallan. El Papa se basa para esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice en su audiencia general de ese día, el Papa habló del coraje de los 12 ante la prohibición de los judíos de enseñar en nombre de Cristo. Pedro y los 11 poseen esa obediencia a la fe, que luego querrán despertar en los hombres. Tienen coraje, no están solos. El Espíritu Santo está con ellos y ellos con el Espíritu Santo. No se dejan intimidar por nadie, nos recuerda el Papa. Y el Papa dice: los cristianos de hoy tienen que ser los megáfonos de Dios. El Papa Francisco recordó que si tenemos dentro el Espíritu Santo, tendremos el coraje de seguir adelante, de vencer las luchas, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y el Papa allí en su catequesis recordó a aquellos cristianos coptos, ortodoxos, que seguramente más por internet, porque los medios de comunicación eso no lo pasan, fueron degollados en las costas de Libia. Y sus últimas palabras, antes de ser decapitados, fueron: Jesús, Jesús. Ellos no habían vendido su fe, dice el Papa, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y esos son los mártires de hoy. El Papa continúa diciendo: la palabra del Evangelio no puede ser encadenada ni silenciada. Los apóstoles son los megáfonos del Espíritu Santo, enviados por el resucitado para difundir rápidamente y sin dudar la palabra que da la salvación.
¿Ves? No somos, la iglesia no es una entidad solidaria, humanitaria y nada más. No, el Papa nos recuerda, tenemos que difundir sin dudar la palabra que da la salvación. Y hoy vemos que no se quiere escuchar la palabra de Dios. A muchos les molesta porque le muestra su realidad, que no está de acuerdo a ella. Muchos tratan de desprestigiar, de burlarse de aquel que proclama la palabra de Dios. Y si tiene un programa, no da rating. No, ¿quién lo va a ver? No es popular. Che, callémonos, ya llegó este. Oh, silencio, que llegó el beatito. O el fundamentalista. ¿Por qué no le dicen fundamentalista a un musulmán? No le da el coraje, ¿eh? O el retrógrado. ¿Ven cómo se desprestigia a quien habla de Dios? Algunos callan la verdad. ¿Serán aquellos que la palabra llama perros mudos? Otros quieren quedar bien, como decían las abuelas, con Dios y con el diablo. Yo hablo lo políticamente correcto. Porque no quieren ofender a nadie. Entonces, alguien dice algo que no es moralmente correcto. Supongamos, yo estoy de acuerdo con el aborto. Entonces, el políticamente correcto dice, y sí, yo respeto su forma de opinar, pero yo no estoy de acuerdo. Ajá. ¿Y qué opinás cuando el otro dice, yo soy violador? Le vas a decir, yo respeto que usted viole niños o personas, pero yo no estoy de acuerdo. No. Ese es el políticamente correcto. Quiere quedar bien con todos. Pero como dijo Pedro alguna vez, lo interesante es quedar bien con Dios y no con los hombres. Últimamente, hermanos, nadie o muy pocos hablan de pecado. Se escandaliza, ¿cómo va a hablar de pecado? Nadie habla de pecado, nadie habla de mortificación, nadie habla de infierno, nadie habla de purgatorio, de salvación, de condenación eterna. No hay que hablar, se va a asustar la gente. Es lo mismo que si dijeras, no le voy a poner tal remedio o tal inyección a una persona porque se va a asustar. Yo prefiero que se asuste, pero que se salve. Y muchos quieren, hermanos, la religión guardada, encerrada en los templos. ¿Qué es lo que casualmente el Papa dice? No se puede silenciar la palabra de salvación. El Papa nos recuerda que los proyectos humanos fracasan sin la firma de Dios. Dice el Papa, cada proyecto humano puede recibir elogios y luego naufragar, mientras que todo lo que viene de arriba y lleva la firma de Dios está destinado a durar. Los proyectos humanos siempre fallan, tienen un tiempo, como nosotros. Piensen en tantos proyectos políticos, en los grandes imperios, en las dictaduras del siglo pasado, muy poderosos, que querían dominar al mundo, pero luego todos colapsaron. Incluso piensen en los grandes imperios de hoy. Ellos también colapsarán si Dios
no está con ellos. Solo la fuerza de Dios perdura. La historia de la Iglesia, dijo el Papa, con tantos pecados, tantos escándalos, sin embargo, sigue en pie. No colapsó, porque Dios está ahí. Somos pecadores y aún con frecuencia damos escándalo, pero Dios está con nosotros. Antiguamente, hermanos, los judíos, frente a los apóstoles que proclamaban a Cristo, ¿qué optaron por hacer? Reaccionaron haciéndolos callar con violencia o con la muerte. Pero eso no fue allá hace lejos y hace tiempo. Hoy también. Nada más que los medios no lo dicen. Sacerdotes apuñalados, muertos en México, en África, quemados vivos los cristianos. También nos quieren hacer callar. El Papa recordó en esta homilía las palabras de Gamaliel, que están en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 36. Gamaliel le dijo a sus hermanos del Sanedrín: les aconsejo ahora, olvídense de estos hombres y déjenlos en paz, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá por sí sola, pero si viene de Dios, no podrán destruirla. No sea que estén luchando contra Dios. Hermanos, como los apóstoles, no callemos, no tengamos miedo. Seamos, como dice el Papa, los megáfonos de Dios. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia tiene que llevar la palabra, evangelizar, y no solamente llevar a Cristo a los pobres económicamente, sino recordar que pobres no son solamente aquellos que nada tienen. Y será hasta nuestro próximo encuentro, si el buen Dios nos da la gracia. Chao. Supremo amor que me alcanza, me sostiene.